debate ahora, ya que estamos hablando de salud. Señores, el caso Senasa. Nada más. El avispero, el cuento de nunca acabar. Sí, no, eso no. No, eso no es cuento, no, eso es realidad. Eso no es cuento, no. Vamos a repetir el tema. Y hay que seguir dándole el tema, porque esto no se puede quedar así. Claro. Bueno, ayer la procuradora Jenny Berenice salió y dice que no hay acuerdos y asegura las sanciones implicadas a caso Senasa. Va a haber más gente, más clínicas, más doctores, que todo lo quito porque ven esa vaina. Claro, yo también estoy loco. Yo voy a llamar unos cuantos. No, que le den. Es le una den bola de duro. nieve. Es que son unos terroristas. Lamentablemente abusan. Y tú sabes lo peor del caso, que todo lo que están involucrados, toditos tienen dinero. Sí. ¿Cuál era la necesidad? Ese grave el caso es que aquí Coño, pero esto es Sí, increíble. pero lo penoso de todo esto es que lamentablemente, voy a decir esto lamentablemente, si te haces un análisis de la historia de la época democrática de nuestro país, y tú coges una libreta, o buscas un lápiz de eso, un lápiz con sacapunta, o un portamina, como tú quieras, y haces un listado de las personas envueltas en corrupción, la mayoría no son políticos formados. La mayoría son oportunistas, outsiders, muy bueno señalar eso, muy bueno señalar. Entonces la política, lamentablemente, si tú buscas y haces un levantamiento de los desfalcos más grandes de la historia de este país, está involucrado, lamentablemente, el sector empresarial, más que los políticos. Son los proveedores. Y la campaña, inclusive, a esos políticos, quienes logran corromperlo, son propuestas del sector privado. Cuando están diciendo que están santos los políticos. Totalmente de acuerdo. Hay políticos que no sirven, pero la gran mayoría de los temas de corrupción que más daño le han hecho a la historia de este país están metidos los políticos. Sin embargo, la campaña es que los políticos no sirven. Coincido plenamente contigo y lo he tratado de explicar muchas veces, pero la gente no lo entiende porque como los políticos son los célebres, sí, y es a lo que hay que atacar, la gente se va por los políticos. Pero fíjate, por ejemplo, yo señalaba antes de ayer aquí, Mimilo Jiménez está de vacaciones en España. Pero Mimilo Jiménez no fue funcionario público en el famoso caso de corrupción. Claro. Fue proveedor del Estado, contratista. Es como tú señalas. Alexis Medina. Exactamente. Este señor no es político. Sector externo. Empresario. Sí, empresario. Cuando tú buscas lo que es la grasa, Sí. Vaninte, empresario. Sí. Cuando tú buscas la grasa de calidad, no las patitas y las mollejitas. Porque los políticos pican mollejitas, alitas, coconetes. Pero no está la grasa. Están metidos los outsiders o empresarios. Totalmente. Y hay una campaña de descrédito contra la clase política. Contra la clase política, Sí. de irrespeto a los políticos. Sí, indudablemente. Si entonces no son objetiva, los políticos son no culpables. son santos, son culpables. Pero donde está la grasa de verdad, está metido el empresario. Sí. Y la campaña en el pueblo es que los políticos no sirven. Sí. Y que los empresarios son inmaculados. Exacto. Yo entiendo que ese señor, el señor Rick Estrella, debió estar preso también. Claro. El Ministerio Público fue flexible con él. ¿Pero y quién es él? Sí. Para estar en su casa tranquilo, donde quiera 3.500 millones de pesos. En cambio, los políticos son los perversos, son los peores. Y repito, si no es un levantamiento de los actos de corrupción más grandes del Todos país. permeados por el sector privado. Sí, sin embargo, Todos. los culpables en todo somos los pobres políticos. Sí. No nos respetan, no cualquierizan. Sí. La señora procuradora miente cuando ella dice que el Ministerio Público no ha arribado a acuerdos de oportunidad con los encartados en el caso. Miente, porque Rick está en su casa en prisión domiciliaria. Qué cómodo, Hubo un acuerdo, hubo un criterio de oportunidad con él. La señora procuradora es muy mediática. Es mediática porque ella estuvo financiada por organismos internacionales. Yo no sé si ahora lo estará. Y es un plan a nivel mundial de un grupo de fiscales estilo Sergio Moro en Brasil, que porque Lula da Silva recibió un obsequio de un apartamento, ese hombre fue a la cárcel. Un apartamentico. Porque un apartamentico. el asunto es debilitar, sacar la clase política del ruedo, para que vengan los outsiders propios
de una entente mundial, internacional que hay, que quiere desmantelar a la clase política para que vengan sus adláteres. Pero tú chequeas en este país, en este siglo, los dos actos más grandes de corrupción son Baninter y Senasa. Sí, Los dos. sí. Los actores principales, el guionista, el director principal, el que compra la taquilla y que la vende, empresarios de privado. Sí. Y los políticos somos los perversos. Somos los que nos servimos, los políticos. Y este es un levantamiento de los políticos en este país. Los políticos formados, la gran mayoría, los que sirven en trayectoria, formación, hasta para comprar un vehículo, un político respetado, Sí. lo piensa. Un político formado anda en un vehículo 2010, 2012, 2013. Sí. Si en cambio, esto no Osaide, esto es enganchado a la política, no le importa, porque no tiene un compromiso social. Y por eso es que los grandes desfalcos o son Osaide, sector externo y enganchado a la política. Lamentablemente, Joselito, la población no advierte eso. Porque la gente ve al político. Porque el Sí. político es y... Esa es una retórica que se la ganaron los mismos políticos. Y también porque ellos mismos se atacan. Es verdad. Para desmeritarse uno y Ellos otro. mismos fue que dijeron o han vendido las cosas que son todos ladrones. Exactamente. Que son todos corruptos. Exactamente. Y que todo está bien. Sí. Los mismos políticos tienen la El culpa de eso. 90%, de el 90% de los políticos lo que quiere es estar repartiendo cosas, buscando empleitos y ayuda, operaciones, el 90% de los políticos de verdad. Y los oportunistas no piensan en compañeritos, No. no piensan en No, ayuda, no, ni en operaciones, ni en bonos, ni en funda. Lo mío. Ese enfoque No que es un hace, compromiso. ese enfoque que hace el caster de que los políticos tienen la culpa, la responsabilidad de la imagen que tienen ante la población. Totalmente de acuerdo, porque ellos viven atacándose y usando esto de la corrupción como elemento, como recurso. Claro. Sale tu niño Usted mismo. sabe lo primero que hace. Canibalizado Sí, la sí. política. Vamos a darle la el discurso. bienvenida, hablando de compañeritos, vamos a darle la bienvenida ¿Cómo, compañerito? Está brilloso, ¿verdad? Está a brilloso. José Ángeles Zuleri. Había un corte ahí en Jarabacoa. Buen día, buen día. Está activo, está activo. Continúale. Muy buenos días a este formidable equipo. El Caster Show, hecho producido en el Caster Studio, siempre un par de estrellas a su disposición, a los fines de llevar un contenido de la más alta calidad de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, como siempre. Un saludo especial para mis compañeros Elisaúl, ¿verdad? Sí. El primo Ángeles, ¿Cómo, primo? Sí, sí. Yo soy José, soy primo tuyo también, soy José. Van Tocayo, Tocayo. Joselito de la Cruz, Tocayo, vamos a dejarlo en tocayo. Fernando Díaz, nuestro amigo Francisco Castillo y este humilde servidor José Ángeles Zulerio. Bien, el Cáter, ¿verdad? Voy a dejar el Cáter afuera. Usa aquella mejor. Mira, cuando establecemos que sea carnivalizado, ¿verdad? Canibalizado. Sí. Canibalizado el accionar político. Sí. Porque eso viene del canibalismo, Ajá. que no es más que la autodestrucción de una especie o el autoconsumo de esa misma especie, por así decirlo, en cuanto a lo que es comerse, ¿verdad? Sí. Devorarse. La misma especie. Sí, autofagia. Exactamente. ¿Cómo se ve? Autofagia. No, ya la autofagia sería más Fernando está aquí. Mira, ¿dónde está aquí? Escúchame, ¿cómo es? Autofagia. la autofagia sería más intrínseca del mismo ente. Ajá. Del mismo ente. Sí. O sea, usted mismo se come por Sí, dentro. Ahora sí. bien, cuando es una especie, es uno de su misma especie comiéndose otro. Sí. Ese es el canibalismo. Devorándose. Sí, y eso es lo que está pasando con la política, el discurso político desde hace varias décadas para acá. Sí. Yo creo que dice Joselito, ese compromiso social, yo siempre he propugnado por esa línea de pensamiento en cuanto al accionar político, ese compromiso social y esos enganchados de la política, muy bien, utilicé el término Joselito y yo, que rara vez coincido con él, en los pensamientos estoy totalmente de acuerdo en todas sus partes con ese de manera específica, porque ese compromiso social se le ha arrebatado a la clase política, el político de terreno, el carpintero político que está directo con la Junta de Vecinos, directo con la Asociación de Motoconchos, directo con la Asociación de Comerciantes, directo con los colmaderos, directo con las amas de casa, directo con las organizaciones deportivas, directo en el barrio. Sí. Aterrizado. Claro. Ese es el político que se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo esto? Por el clientelismo político.
dice un compadre mío, de diputado, salió ahora en el 24, que un político pobre ahora mismo no es más que un pobre político en este mundo donde predomina el clientelismo político de manera específica. Porque ya vemos que se ha desplazado esa clase política tradicional por estos empresarios, estos riferos y en el peor de los casos de narcotraficantes. Y gaseros, Gaseros, sí. bomberos, Y hay una cosa. Transportistas. Claro. Transportistas. Sindicalistas. Sí, sindicalistas. De manera específica, sindicalistas. Sí, señor. Del transporte, que han desplazado esa clase política Increíble, mano. de compromiso social, y es por eso que vemos tan desatinadas decisiones y tan desatinados discursos. Y así mismo como piensan, así mismo va el rumbo del país. Sí. Así mismo va el rumbo del país. Yo hacía un análisis ayer con una persona en mi hogar y dije, mira, por lo que yo veo y lo que se estila en el mundo y en los ciclos de evolución aquí fácilmente, en pocos años, en décadas tal vez, habrá una revolución o un asunto que va a cambiar el status quo de la normalidad. Y eso es lo que nosotros debemos prevenir. Debemos prevenir esto porque el sistema de partidos en la democracia es lo que se ha demostrado que da resultados. Hasta el momento. Si nosotros dejamos que se siga perdiendo la esperanza en el sistema de partidos políticos de parte de la población, que los números están ahí, no lo estoy inventando yo. Usted puede analizarlo de manera clara y concreta con el nivel de abstención. Y con los mismos comentarios, como dice el Cate, que es cibernauta, de las redes sociales, cuando usted ve que todo el mundo, o la mayoría dicen, no, son todos ladrones, son todos iguales, son todo esto. Se está perdiendo una confianza, la confianza en el sistema democrático instaurado por los partidos políticos de la República Dominicana. Y es debido a ese canibalismo, también tiene responsabilidad, canibalismo político de los mismos partidos, donde ahora mismo, para el 28, yo escuchaba a Belarminio Ramírez, ¿verdad que se llama? sí, señor, de Asua, de Compostela. Sí, yo lo venía escuchando, que ahora para el 28 lo que se está ventilando es, tú eres más corrupto que yo. Eso va a ser, ahí va a estar basada la propuesta. Política sucia. No. Sí. Sí. Tú eres ladrón y tú eres narcotraficante. Sí. Eso es un Entonces, yo preguntaría, Francisco, usted que es un estudioso de la política, una persona del terreno, igual que Joselito, entonces, ¿quién le vamos a dejar nosotros como esperanza a las personas que quieren Ya lo era a mí que me tenía que preguntar. un discurso? Hacemos extensiva entonces, de manera subsidiaria, hacemos extensiva entonces la misma inquietud para el caster. ¿Qué nosotros vamos a dejar para el 28 a esas personas que están desanimadas, que no tienen esperanza, que no tienen la confianza ya en el sistema tradicional de partidos políticos? Nosotros debemos prevenir de que esto colapse. Sí. Y ya está rondando casi el 50% ese nivel de abstención y los números están ahí. Sí, sí. Y si seguimos así, por eso es que vemos personas como Santiago Matías decir, con este dedo yo voy a señalar al presidente de la República. Ese cedió un poco también, se le fue la mano. No se cedió. ¿Tú sabes qué es el problema? De que ustedes No se transmitió. subestiman. Que yo voy a influir en una cosa. Ustedes subestiman a los urbanos, pero los urbanos son los que están poniendo los temas al tope. Una muestra de esto fue lo que pasó Los en la periodistas de ahora no están haciendo nada por el pueblo. no cobrando. Nada, cobrando, exactamente. Ellos No les pagan una están publicidad. omitiendo todo, están vetando las informaciones, hay que poner la cosa clara. Él va a influir. Una pero no muestra, digo videos, una entonces. muestra de esto, de que dice el Cáter, es lo que pasó frente al Palacio de Justicia el domingo. Sí, algo así. Ahora mismo, hace 3 días. El domingo, cuando personas urbanas, del movimiento urbano, llamaron. Pues mira, Una convocatoria. No, de una no, vez. así pacífica. Somos Pueblos es una plataforma de información, comentarios y análisis, pero con una tendencia urbana. Claro, sí. Pío es rapero, Sí. pero con una persona
que tiene ahora mismo una cultura general que ha cultivado de manera rudimentaria, ¿verdad? Fernando. Sí, pero rudimentaria, adecuada al barrio, Ajá. pero con una amplitud. Y eso ha calado. Claro. Tú ahí también viste a Sujeto Oro 24, viste a Lápiz refiriéndose, Santiago Matías con su séquito. Entonces, Crow. Tosi Crow son personas que ¿Cómo? tradicionalmente Estaba, de hecho, en las noches. Ahora- tradicionalmente no se meten en eso. No y viste, estaban ahí. tú no viste ningún merenguero, No. No, hombre. No. ningún No. periodista famoso. No. Estamos en diciembre, papá. Ajá. Estamos en diciembre. Las fiestas. Los merengueros, Están guisando de otro lado. desde noviembre Así no, hasta enero, así no, los así merengueros es que se buscan su moña aquí en República Dominicana. Para que no le cancelen la fiesta. Hay que pagar, hay que pagar. Hay que pagar. Oye, las mejores contratas están en el Estado Dominicano. Sí. O sea que hoy, este mes de diciembre, bueno, lo dijo el mismo, el honorable senador Antonio Maite. Antonio Marte, dijo ayer que él quiere que quite en diciembre. Ey, vamos a Porque se poner- gasta vamos- mucho. Vamos a poner Se ese gasta mucho, audiovisual. no hay que espera. Hay que regalar mucho. Vamos a poner ese audiovisual que me gustó. Yo lo puse de una vez. Vamos a escucharlo. Pido perdón a Dios. Diciembre debe desaparecer del mapa. Será mucho. Pero venga acá. Dejarlo hasta noviembre. ¿Cómo es que usted habla así? Que nomás sean 11 meses. ¿Y por qué? Oye, pero tú crees que a diciembre lo aguanta nadie. Pero ¿en Lo qué que sentido? tú produces en el año entero, tienes que darle en diciembre. Oye, Y usted es político. Eso no. Pero cuando usted va a buscar voto, usted no dice eso. no. Nada más no me refiero Buena a pregunta votos, me esa. refiero a todo. Al que pida, al trabajador, a todo. A la regalía. A la regalía, todo. Ahí estaba. Él dijo, Antonio Maite. él dijo una vez en Chercha, pero hermano, en diciembre. Y se defendió es muy complicado, bien. vaina, es complicado. ven acá. Y Esto es se complicado, defendió vaina. muy bien ayer en la El tarde. que mínimamente es líder, o aspira a ser líder, o Ay, la gente muchacho. lo interpreta como, Como líder. líder. Oye, eso. Yo tengo una cabeza así, mano. Terrible. Yo tengo la cabeza que no cae por ahí, no sé cómo entró. Mira, a mí me han llamado más de 1000 para bonos, yo no tengo uno todavía. Uno yo no tengo todavía, uno. Sí, ¿No te han llegado los bonos? ¿Qué? ¿No te han llegado los bonos? Hermano, pero mira qué me pasa con los bonos. Lo voy a decir por aquí. Mira qué problema tienen los bonos. Los bonos, ya hace más de una semana que se le depositaron 1.400.000 bonos de manera automática a la tarjeta. Ahora, supérate. Sí. Entonces, esos bonos antes se repartían. Ya cayeron automáticamente. No, pero ahora también hay uno bonito porque vimos que una gobernadora está repartiendo, me acordó de una Señora Pita, 1.400.000. Pita. No me entendió. Mira qué pasa. Ese 1.400.000 se repartían entre senadores, diputados, funcionarios, se repartían. Fíjate, ya eso, reduce eso. Pasó que no hay mucho en la calle de bono. Porque a 1.400.000 que fluían en la calle, que ya están depositados. Yo te dato, que me escucho los que tienen tarjeta, que se me están escuchando. Cuidado. Oye, si me escucho los que tienen tarjeta. A una persona tú le depositas 1.500 pesos automáticamente en bono comida, bono luz, y lo recibe. Pero no lo agradece. Como cuando tú le dices, mira, Juan, ten. Es llevárselo, entregárselo. Personalmente. La gente desea buscar el teléfono y ingresarlo. El ser humano es así. Y esos 1.400.000 hacen falta en lo que se mueve en la calle. Míralo ahí. Eso es el meneo. La gobernadora de San José de Ocoa, dice eso es San José de Ocoa. A mí no me han dado uno todavía. Repartiéndolo de manera proselitista, pudiéramos decir, porque Sí, eso sí. no está sin ningún tipo de criterio, Ajá. entregándolo así, pero Bueno, como dice Joselito, se le saca capital político. No, así. ella tiene mucho. Yo no tengo uno todavía. Ellos llegarán. Ese bañito de pueblo. Ellos llegarán, quizás dos o tres. Y este jueves no hay que ir a donde la gobernadora. ¿A qué? Ahí dan fundita. No, yo voy a donde ella mañana, hoy viene a visitarla, porque ella es amiga mía. No, porque yo tengo que pedir algo, porque yo tengo gente. Veo- No, pero si esa gobernadora está dando. Veo Ah, pues hoy, esa es una de las 31 Pero mira, gobernadoras. Olerio, pero veo hoy para que mañana no se acabe. No, porque ella me voy a dar algo, me sale a los sábados. Ella es amiga mía como tú. Ella me voy a dar algo. Pero mira, Olerio, los bonos que está entregando la señora gobernadora está supeditado a los que tienen casco. Sí, a los motoconchitos. Sí. Aquí hay una cámara para Es premiando a los que tienen Sí, casco. sí. Premiando. No, es una- aquí hay- Hablando de casco, hablando de casco. inteligente. Es bueno que me este turno, que ya está hablando de casco. Escúchame, Caste. Yo llamo al coronel de la DGC de La Vega, invito. de los santos. De los Santos, teniente coronel, ¿no verdad? Teniente coronel. Teniente coronel, que por favor
aparte de ponerle multa a los que incumplen con la ley, que aquellos motoristas que están levantando, que hasta comunicadores han llevado a las aceras, que es un desastre que hay en la calle, Y han matado personas, levantando sí. motores, echando carreras, que se desenfoquen un poco solamente de la multa y que controlen la velocidad y a levantar motores, porque no solamente multa. Y los accidentes no son solamente por cargo protector. La mayoría de los accidentes son por levantar motores, una goma y la velocidad. Que cambiemos ese modelo, hacer una reingeniería. Un 50% de la DGC para poner multa y el otro restante andar a la ciudad de manera operativa dando vueltas a ver esto es aprensivo y quitar el motor y buscar un mecanismo donde ese motor se pueda perder. Hay que buscar la manera de que los que levanten motores en la ciudad, provocando accidentes, provocando quitar la vida de un ser humano, hay un mecanismo para quitar el motor. O los que anden a 100, a 80, haciendo gabela también. Porque no solamente multa. Eso la DGC se enfoca en multa, en multa, en multa. Vamos a hacer más diversificado. O sea, que el carro tenga el vehículo. Permíteme. Vamos a hacer más diversificado el tema de la DGC. Que no solamente sea poner multas. O sea, que el Su incauto tenga el función- su vehículo. función- dentro de sus al funciones, usuario. dentro de sus funciones legales está la de la viabilización, que ahí está esa responsabilidad que tú dices, pero Hermano, le pone poco asunto. Un poco asunto, no sé. Hay mucha gente media de uno que la han chocado. Es un desastre. Entonces, no solamente dinero y multa. Bueno, vámonos a devolver al caso de nuevo, el caso Senasa. Claro. Y hablar, yo quiero ponerle un audiovisual aquí sobre un político formado ¿Cómo? que se fue viral ayer con un comentario que hizo sobre el caso Senasa. Que estábamos diciendo hace un rato que los políticos, Sí. hay pocos políticos ya formados como este. De carrera. Vamos a ir a Guido Gómez Mazara con algo que dijo sobre el caso Senasa. ¿Que tiene un carácter preventivo? Sí, 18 meses tiene. Ahora, frente a eso yo quiero decir lo siguiente. Frente a las cámaras de televisión, uno tiene que generar un discurso de decencia. Pero yo tengo una combinación de sentimientos extraños, pues yo nací en un barrio. Entonces yo quiero que mi madre, mi esposa, No oiga el programa. no oigan lo que voy a decir. Pero son unos hijos de la gran puta. Porque cuando tú tomas recursos públicos destinados a la salud de los infelices de este país y tú manipula operaciones no realizadas y genera contrataciones multimillonarias, tú tienes que reconocer que el nivel de indignación que tiene un carácter Estaba Guido Yo Gómez. coincido con Guido aceptando las palabras que dijo, porque las madres de esos personajes no son culpables de lo que ellos hicieron. Entonces las madres, tú utilizas esa palabra, lo que ellos son es más de ahí. Tú puedes decir perversos, sinvergüenza, delincuentes, fascinerosos, pero la madre de cada uno de ellos no son culpables de lo que ellos hicieron. Sí, pero eso es lo Es que el dijo. término que lo usa, Usted me entendió. La madre, Impotencia, vamos a ¿verdad? a las madres de esos personajes. Dígame, Francisco. Yo considero que Guido, tal vez, siendo un político formado, como lo es, Tal vez no. quizás. Es. Lo digo tal vez, lo me es. refiero a la expresión. No, y respetó a la madre de Fue la ella. mal del play que él mencionó. La mal del play. No, además le hizo una motivación Y antes es una de... motivación, pero también, haciendo no. reflexión de lo que él dijo, es una muestra de impotencia, porque de verdad que se excedieron. Claro. Si se demuestra la culpabilidad, que hasta el momento todas las evidencias apuntan de que sí. Y soy de lo que creo que los que están no son todos, faltan. Claro. mucho. Y tienen que aparecer. Yo creo que falta más de lo. ¿Quién? Tienen que Falta mucho de aparecer. atrás y mucho de adelante. Porque el monto que se habla, que se especula, que lo comparan incluso, una comparativa con lo que pasó en Van Inter, no pudo haber sido esas 10 personas. No, sí, Esas 10 no, Esa ese red es cuento más no. grande. Esa red es mucho más Claro, grande claro. y debe de llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué? El 2.0. Porque este caso de Senasa muy bien ha estado planteando que lo que busca es dañar la imagen de muchos políticos serios. Yo voy a dar un testimonio aquí y es nuestro compañero. Joselito es un político 24/7, Formado. formado con academia.
Y lo que le pasó al PLD, que cayó en esa diatriba desastrosa, fue que dejaron los famosos cuadros políticos Claro. y el periodiquito aquel que No, siempre lo utilizó. periódico. Periodiquito, Ah, porque sí, no. una fuente de información tan valiosa que formó a mucha gente que pudo soportar la embestida del poder fue ese periódico. Claro. Y desde que ellos salieron de esa temática de la formación de escuelas, de la formación de cuadros, fue que vino entonces decadencia el sistema de partido. Ya esta vaina, hablándole un idioma lleno, Papeleta mató a Menudo y Morocoto se alzó con todo. Picapollo. Creen que ya, entonces los que posiblemente tienen una verdadera intención de servir, lo primero que te dicen, ¿qué hay para mí? Es lo primero que te dicen, ¿qué hay para mí? Yo recuerdo cuando yo era un carajito, 18, 20 años, en los años 90. ¿Y cómo tú te Yo acuerdas? recuerdo, yo era un carajito en la década final de los 80, principios de los 90. Jovenzuelo, es la Yo palabra. era un jovenzuelo, gracias por la corrección, Fernando. Protéjalo, Escúchame. protéjalo. Yo recuerdo que en esa época, que estaba Joaquín Balaguer en el gobierno, y también lo fue con Salvador y con Guzmán, lo fue, que en cada territorio había un cacique partidario. Por ejemplo, si Fernando es el cacique de María Auxiliadora, y es político de peso del partido que está en el gobierno de María Auxiliadora, Fernando era el que distribuía los panes y los peces en María Auxiliadora. Pero Fernando, cuando estaba en la oposición, era el que luchaba por las necesidades de María Auxiliadora, por ejemplo. Fernando un hoyo, reclamaba el hoyo. Fernando una receta, iba de político con la receta. Fernando se moría uno, buscaba la caja, el azúcar, el café y mil cosas más. Una operación hay que llevarlo allí y aquí. Esa era la dinámica de la política que se ha perdido. Ahora, tú eres dirigente más connotado de un territorio. Y un outsider, uno que gastó 20 pesos, te mete una llama auxiliadora que no lo conoce nadie como jefe de Fernando. Y Fernando, que es el que tiene el compromiso de 30 años luchando por la comunidad, tiene que pedirle favor a un carajo que nunca lo había haciendo nada, porque es amigo de un empresario o de uno que gastó 20 pesos en la campaña. Y fue más votado. Y fuimos votados. Entonces, que no viene a que se no apoyó a nada. Es la política, lamentablemente. Y esto es un ejercicio de todos los partidos. Y lamentablemente, lo que nos dedicamos a la política, estamos siendo desplazados por un grupo de oportunistas, de trepadores, que no tienen vocación de servicio, que no le aportan nada a la sociedad, que no sea aumentar sus arcas y su patrimonio. Totalmente. Es penoso, es ridículo que esté pasando esto. Tú tienes muchos recursos económicos y nunca has buscado un voto. Y viene la donquea en la cara de dirigente de 30 años de una comunidad. Que su madre, su padre, sus hijos, su nieto, lo vieron ponerse viejos sirviendo a la comunidad. Y le ponen un carajo, una caraja, por encima de él, sin tener ningún compromiso social con la comunidad. Y esto está ocurriendo por el bendito dinero, por el irrespeto de muchos que no gobiernan y muchos que no han gobernado. Hay un caso que yo siempre... Pero los partidos también tienen una cuota de responsabilidad, igual que la población, tienen una cuota de responsabilidad. Y cuando digo igual que la población, porque ya la población se ha adaptado a eso. Yo converso con muchos jóvenes, porque me involucro mucho en el deporte. Yo los escucho cuando dicen, no, el día de elecciones hay que a mí hay que darme mi cuarto. Digo, ¿cómo así? Y trato de orientarlo. Digo, no, sáquense eso de la cabeza, pero eso está metido en su psiquis. Claro. Porque desde antes de yo conseguir una cédula, ya están viendo ese sistema y le han inculcado esa parte. Esa parte le conviene a estas personas que se inmiscuyen en política con una sola bondad, que es tener dinero. Claro. Pero también los partidos políticos, cuando ven una persona con ciertas condiciones y le interesa que forme parte de una boleta, lo que le dicen, ¿y dónde está con lo que tú vas a resolver? La mejor silla le buscan con tiene No, cuarto. sí. La No, silla de dirigente pero- de 30 años la quitan. Sí. La mandan para la cola, para allá atrás. Sí, entonces Así mismo es. eso ha hecho que muchas personas con condiciones y vocación de Coño, servicio mano. se alejen de la política. Sí. Tú ves todo el caso Senasa. Todo el caso Senasa es una muestra más de lo que de la deficiencia de los partidos políticos, los casos de corrupción y los casos de narcotráfico están desnudando la crisis institucional a nivel político que hay en la República Dominicana y no se puede detener esta lucha. Debe seguir, el pueblo debe seguir empoderado
seguir exigiendo que haya más transparencia, que haya más controles, porque la prevención es lo que se debe ejercitar. Yo me pregunto, ¿dónde tuvieron los controles internos del Estado? En este caso Senasa, fueron 5 años robando ahí, supuestamente, según el Ministerio Público, bajo la presunción de inocencia que estaba estableciendo Francisco. ¿Dónde tuvieron los controles? ¿Dónde tuvo compra y contrataciones públicas? La inteligencia Del Estado. ¿Dónde tuvo Contraloría? ¿Dónde tuvo Cámara de Cuentas? Pero vimos cómo... No, pero es un órgano principal. ¿Cuál? Compra y contrataciones. Sí, Contraloría. Ese juicio de trabajo. Ese juicio de trabajo. Seara Jato juicio de trabajo. Sí, Seara Jato juicio de trabajo. Él empezó mandándole resoluciones, pero... Él logró lo que quiso. Pero, sí. Pero, yo entiendo, de forma... porque no podemos ser mezquinos. Desde inicio del 2021, creo yo, veo uno... El tema de Senasa es de antes, de 2012 se explotó por ahí. Él de Aziz Arril empezó a mandarle resoluciones para imponerle sanciones y comunicados. Y yo me imagino que él, por respeto al partido, no hizo más de ahí. Yo lo entendería. Ahora, es un poco irresponsable, pero hay que entenderlo. Porque debió ser más drástico. Pero, ¿cómo me van a decir a mí que la señora Milagros Ortiz Bosch, desde ética gubernamental, le dio hasta un 100 en puntualización en ética y transparencia en varios años? No, así no podemos. Había dado cuenta, era la que ella veía. Así no podemos. Está bien, pero donde nosotros en el 2024 vimos, o ellos vieron, una bonanza exponencial de ese sector externo, de donde salió ese dinero. Debieron procurar esto. La Junta Central Electoral, donde tuvieron los controles, no hubo. Y por eso esa falta de controles, es que hoy tenemos ese caso, que es el mayor caso de corrupción de la República Dominicana en la historia, donde se ha establecido que, de manera concreta hasta el momento, más de 15 mil millones de pesos. Pero se habla de más de 40 mil millones de pesos en sustracción. Viene el 2.0 por ahí. Y esperemos que caigan todos. Todos. Porque ahí no solamente se involucraron políticos. El empresariado dominicano también metió la mano en el bolsillo del pueblo. Claro. Ahí hay farmacias que hasta hoy estamos a 17 de diciembre, no han hecho la fiesta de Navidad. Fiestas de Navidad anteriores que eran exponenciales, que prometían de una vez aumento de sueldo, que rifaban vehículos, que rifaban apartamentos, y que bueno, carajo, y qué es lo que está pasando. Y la medicina para tanto, la pirinita, el ibuprofeno, acetaminofén, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mira, no solamente eso, mira, ayer, mira, ahí... yo no sé, yo no he dicho nombre. Cuidado. No, yo no voy a decir nombre, pero mira ese No logo. subas a vaina, Cáter. No, Mira, cuidado, Cáter. espérate. Eso es usted, Cáter, eso es usted. Espérate. Nos mandan a trancar. Lamentamos informarles que no podemos trabajar con su propuesta, ya que para el próximo año contamos con un enfoque estratégico distinto que no digo yo. Mamacilla. A este tipo de Ahora, iniciativas. ¿por qué? Porque no fui yo. Ellos pidieron algo, pero cancelaron a última hora. O sea, que vienen las cancelaciones. Eso fue ayer. Eso fue ayer a las 10:21 de la mañana. Un mensaje. Yo voy a explicar. Deseamos el mayor. Eso fue usted que le enviaron. Sí. Yo voy a explicar, Castillo, yo voy a explicar, Castillo, en síntesis. No te vayas, cobarde, no corra. Yo voy a explicar, no te vayas. Yo voy a explicar. Yo no soy un capitán político. No cobran. ¿Qué? Dios te bendiga. ¡Toma! Faltaba la chispa. Mira por qué el tema de Senasa explotó y se delató los inconvenientes. Vamos a hacer un ejercicio de muchas veces cuando un gobernante quiere que las cosas se arreglen y no se aclaren. Por ejemplo, el tema de Senasa, si tú le llevas el informe terminado al presidente, hay que fuere, y el que está en un incumbente amigo de él o amiga de él, es lo que dice, mira, fulano, mira, aquí hay problema, aquí hay problema, aquí hay problema, aquí hay problema. Eso hay que reducirlo, eso hay que reducirlo, eso hay que reducirlo, eso hay que reducirlo, eso hay que reducirlo.
necesito que tú lo reduzcas el 50% esos gastos, porque hay problemas. Cuando un gobernante es sinvergüenza y quiere que las cosas se tapen y no hagan personas sacrificadas. ¿Qué hace el funcionario? El presidente o el superior, cuando es un sinvergüenza, quiere que las cosas se queden tapadas y se resuelvan en el camino, le dice eso. ¿Qué hace el funcionario? Que sabiendo que ya se dieron cuenta el tollo que ha hecho, porque este mecenaza no es de 2025, este mecenaza es de antes de 2012. Sí. ¿Qué pasa? Ese hueco hay que taparlo. ¿Cómo lo vamos a tapar? Hay que reducir un 50% los beneficios al sector privado. Reúnete con ellos que vamos a reducirlo, los subsidios. Y en el camino se empareja la carga y el tema no explota. Porque el que hizo la ley, hizo la trampa. Eso ocurrió también con Baninter. Si Hipólito hubiese querido en el año 2003 posterga oxigenando a Baninter, Leonel lo postergó. lo postergó Leonel. Lo postergó empezó con los Balaguer. Empezó cuando Balaguer no era significante. No, pero Leonel lo postergó. Sí. Hipólito no lo postergó. Sí. Cuando un jefe de Estado quiere ser cómplice, aunque no tenga las narices dentro de un tema, busca un entendimiento y un bajadero y el lío no explota. Por eso yo digo que Luis Abinader, con sus defectos y virtudes, hay que felicitarlo que prestó el tema. Porque ese tema no es de ahora. No, claro que no. Con esto estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que se hizo en Senasa. Lo que Sino pasa- que deberían buscar los anteriores también y buscar los que faltan todavía. No, mira qué pasa. Lamentablemente le tocó a él, porque el que estaba ahí como director excedió, hizo otra ¿cómo se dice? Entramado. Otro entramado más fuerte de lo que había, porque eso es viejo, eso de Senasa es viejo. Exactamente. Eso es viejo, eso lo sabemos. Pero si no sinvergüenza lo jala. Lo que pasa es que ese director hizo otra maniobra más fuerte. Sí. ¿Tú sabes lo que hace un call center? Pone a doctores a cobrar 100,000 mensual para que asuman como que estaban viendo gente. Ajá. Haciéndole cesárea a hombre. Sí. ¿A qué? Coño, a hombre. Sí, sí. Sale que hubo Se procedimientos le fue la mano, propios. coño. Pero yo digo que si el presidente es un sinvergüenza, cosa que no lo es, busca un bajadero, vamos a tumbar esos planes y vamos a hacer lo que faltan y el camión se empareja la carga. No sé si tú me entendiste. Si quieres, mira lo que hay aquí. Eso hay que eliminarlo para el año que viene. Claro. Y tapa el hueco. Porque el recurso va cuando se quiere, para tapar el hueco. Y todo eso no sale a la luz pública. Y después se enfría la paila, como lo hacían nosotros. Ahora que yo estoy de acuerdo que todos deben caer presos. Eso, lo de adelante y lo de atrás, hay que recogerlo a todos. El caso Muy Senasa. irresponsable. Ese caso de Senasa es un caso tan indignante. Yo como ciudadano dominicano que soy, yo hice un pequeño video que lo subí a mis redes, hablando un poco sobre el caso. Y es un caso tan indignante porque mucha gente quiere resaltar el desfalco de más de 15,000 millones, ¿verdad? Pero lo que tenemos que resaltar es para qué era que iba a ser utilizado ese dinero y por qué no se utilizó. Operaciones a personas de escasos recursos que murieron. Vacunas para niños que no la pudieron recibir, que murieron. Dígase sarampión, gripe, cosas así. Cosas cotidianas. Parturientas, escasez de recursos de medicina en las famosas boticas de nuestro país. Estamos hablando de un desfalco a la salud, a la integridad de la seguridad, de la salud de un pueblo. Eso es lo más sensitivo. Entonces, que es el tema de salud Entonces, que está en juego. mucha gente dice, bueno, que el dinero, pero no es solo el dinero, es para qué Sí, era sí. que ese dinero iba a ser utilizado. Estamos hablando de personas tiradas en emergencias porque los doctores no podían suplirle la necesidad en ese momento, donde un sinnúmero de personas que hacían colectas entre sus familiares para poder suplirse sus necesidades. Y estas personas comprando villas, comprando relojes de lujo, comprando jipetas de lujo, más sin embargo un infeliz durando 2 y 3 horas en un hospital para ser atendido por un escaso recurso de que falta tal inyección para ponérsela en el cuerpo, donde una persona tiene un reloj. Estamos hablando de un reloj de mucho, pero mucho dinero. Entonces eso es lo que hace que el pueblo esté como está ahora, desbordado en el enojo. Hemos estado hablando mucho de todo el que se ha pronunciado el caso Senasa. Todo el mundo se ha pronunciado, la clase política, la clase empresarial, el trabajador de a pie, el que anda en jipeta, todo el mundo se ha manifestado. Pero a mí me gustaría, y le hago un llamado al Colegio Médico Dominicano, que para una mejor transparencia de ese proceso, también se pronuncie
tenga un discurso de pronunciación por igual, porque ese esquema no lo tramaron esas 10 personas solamente. Es que es imposible. Entonces, yo emplazo al colegio médico que para su propia dignificación, para la dignificación de su propia clase, debe de mantener una expresión pública acerca de ese caso, que no lo ha hecho hasta este momento. No se ha pronunciado todavía. No se ha pronunciado. Todavía. Al menos que esté de una u otra manera colaborando en el proceso investigativo, pero tiene que hacerlo. Sí. Porque se requiere, este es un caso que tiene que de una u otra manera ser esclarecido y que sea un precedente, porque le está haciendo daño al sistema de partido, y si le hace daño al sistema de partido, le está haciendo daño a la democracia. Aquí han habido unos cuantos gallos locos, que lo voy a decir así, hablando de renunciar al presidente, y somos locos. Pero vengan acá, donde las acciones se han tomado, eso así no. Entonces tiene que este caso tomar un antes y un después. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente con buenos principios, con buenas actitudes, con buena formación política, muchas veces se ven tentados ni siquiera llegar porque detrás tiene un compromiso de que hay que resolverle. Y es a base de todo este tipo de artimañas y marimañas. Sí. Aquí tiene que esclarecerse eso por el sistema de partido. Es la democracia de este país que no tolera otro caso con impunidad de ese caso. ¿Por qué? Señores, Hubiere una vez dijo que para que existan corruptos tiene que haber corruptores. Indudablemente. Y Joselito hizo referencia, ¿quiénes siempre que están atrás en los más escándalos? Entonces, ya es hora de que aquí todo el mundo pague lo que tenga que pagar si fue culpable. Totalmente de acuerdo. Habló claro el hombre. Vamos a ir el audiovisual de Jenny Berenice ayer, que ya van a dar curso al caso Senasa, Operación Cobra 2.0. Vamos a oír el audiovisual. Reiterar que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 procesados del caso conocido como Operación Cobra, ni le ha otorgado criterios de oportunidad. Y reitero, ni tiene en estos momentos acuerdo de culpabilidad. El Ministerio Público reitera que contra los 10 acusados va a ir por penas y que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de 7 millones de afiliados y toda la sociedad dominicana. Sin embargo, se le solicitó una medida menos gravosa que a los demás, a ellos tres. La medida de coerción no es la pena, ni es la sanción. La medida de coerción busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación, pero aquí lo importante es que el Ministerio Público, que después de meses de investigación profunda, sin descanso, muchas de ellas trabajando de sol a sol, el equipo, amaneciendo y siguen ese mismo ritmo de trabajo, y creo que en la medida se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de investigación, pero contra estos 10 imputados más, otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados lo va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana. La salud es un derecho fundamental. Nadie puede pensar, sin importar quién sea, que va a jugar con la salud del pueblo dominicano, y que este Ministerio Público, que no solo en este caso, sino que tiene más de 5 años trabajando sin descanso y llevando decenas de personas acusadas de corrupción, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y reiteramos que aquí tiene que haber condena, y condenas ejemplares, porque fueron hechos muy graves. Se presume que personas pudieron haber muerto por la negación de servicios, magistrada. Bueno, ahí estaba Jenny Berenice. Sí, pero el que le dan 1 año y medio en su casa, si le echan 10, con 3 y medio cumple 5 y se va para su casa otra vez. Ese que le cantaron 18 meses para su casa, a comer tranquilo, a ver películas de Netflix, van en su casa. Sí. Si lo demuestran culpable, le echan 10.
10 con 5 sale. Hace 3,5 una cárcel nada más. Sí. Es decir, que los 10 en la práctica se convierten en 3,5 si es culpable. Sí, es Sí, culpable, qué sí. cómodo va el que tiene 4 en este país. El que tiene apellido, qué cómodo. Mientras tanto, hubo un caso en Moca de un conejo. Un conejo. ¿Tú viste esa vaina? Supuestamente di que ese conejo. 3 meses le dieron. Ese conejo di que- Diablo, ese mano. conejo di que era Napoleón. Supuestamente ese conejo di que era Napoleón. Cuando viene a ese conejo se lo comieron al vino ya mismo. Ese conejo era de Napoleón. Ese era un ejemplar de extraído Napoleón ya de de Europa. Francia. Ante la embestida de la reportera que le cuestiona a la procuradora de que hay una variación de medidas diferentes a otro de los implicados, se refiere a Eduardo Reed. Ella Sí. dice que la medida coercitiva de la prisión preventiva no es la pena. Qué bueno que ella lo diga. Qué bueno que ella lo diga, porque ella cree mucho en el castigo adelantado. Y tal vez es porque no tiene las pruebas pertinentes para enarbolar, para preparar casos que realmente puedan ser fructíferos en el plano judicial ante los jueces. Porque ella es muy mediática. Ella es muy mediática. Y evidentemente que con Eduardo Reed hubo otro tratamiento, hubo un acuerdo. Ahí hay delación Sí, premiada. sí. Ese del Ahí establishment. hay criterio Mucha de oportunidad. gente- No, del establishment es Se ese. está diciendo que Reed tiró para adelante a Santiago Santiago Jacín, Y por indudablemente. eso es que a él le pusieron ese tipo de medidas en su Exactamente. casa domiciliaria. Claro que Se está sí. claro, todo el mundo está diciendo, se ha ventilado mucha información de que él colaboró mostrando pruebas sí, y eso. sí. Incluso en una dijo que le entregó 1,000 y pico de millones en sobornos a Santiago Jacín. Por eso fue que la medida él fue distinta. Aunque el ministerio diga que no hay acuerdos, Pero claro que sí sí. los hay. Pero claro que porque sí. ya automáticamente a esa persona la medida de coerción sea distinta a la de los demás. Ya automáticamente tú te das cuenta que hay un acuerdo ahí. Hay un No acuerdo, puede ser hay estúpido. un para- acuerdo, y además él es de los RIT, del establishment del país. Ah, entonces. Eso no es de la cruz. O sea, que los hotelitos. Hay que decir que, Su si el establishment. hay que decir que si el acuerdo se hizo con los 3 que le dieron prisión domiciliaria. Exactamente. Y que el Ministerio Público no es verdad que sin esas informaciones que le dan esos presuntos, No proceden. no es verdad que van a poder establecer toda la prueba que llevaron y que le dieron 18 meses de coerción a los otros demás. Mira qué pasa. Mucha gente lo malinterpreta. Sí, lo mandaron para su casa, pero a esos 3. ¿Pero por qué? Porque esos 3 dieron más detalles. del entramado. Colaboraron. Se abrieron, se abrieron. Ellos se abrieron, colaboraron. Son inteligentes. Sí. Porque Claro, tienen- pero no tiene mucho cuarto. Son inteligentes. Es simple, danos informaciones y te vamos a reducir tu condena y eso es lo- buscaremos un método para que tú no seas afectado. Eso ¿Qué es- hicieron ellos? ¿Cómo? Eso A es lo- cantar merengue. Eso es lo peor del caso, que todos tienen dinero. Claro. Sí, sí. Y mira lo que hicieron. Pero vamos a cambiar el tema, Senasa. Vámonos a otro ámbito ahora, hablando de dinero. ¿Cómo de dinero? Que nos hace falta a nosotros. Sí, claro, Un par de 1,000 claro. pesos, pasó con señor? colegas. Dice Un par de ahí, 1,000 oye, pesos, colegas. El Congreso aprueba millonarios préstamos. Está ahí la carta que nunca se acaba. ¿Puedo terminar? Claro. Por favor, Está un poco exhaustivo, está un poco Sí, motivado. sí, sí, Pasa que está enamorado, ¿Cuál es tu parece. partido? Parece. ¿Cuál es tu partido? Bueno, los préstamos a toda velocidad lo hicieron. 15,000 millones de préstamos en solo 5 días. Solo 5 días. Esos 200 y pico millones de dólares. ¿Cómo fue? 200 y pico de millones de dólares se me hace nada más. ¿Cómo? Nada, ¿cómo? Hablemos de Ven pesos. acá, Joselito. Joselito, tú le perdiste el amor al dinero. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás? ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que esa El hombre noticia, está bien, esa el hombre está bien. esa noticia es muy atractiva. Lo que pasa es, con todo respeto a los que nos escuchan, porque este es un programa premium, este es el Catet Show. Este es un buen programa. Cuidado. Tú sabes que la noticia es decir 15,000 millones de pesos vende más que decir. Como que no es nada. No, con todo respeto, es mucho dinero. Yo nunca voy a llegar ahí. Yo con poco soy feliz. Yo lo que digo es que se pone 15,000 millones de pesos y no se dice 200 y tantos de millones de dólares. Pero es en Porque, pesos. Con todo respeto, permíteme, el préstamo no es en pesos. Tú lo extrapolas a pesos, pero el préstamo es en dólares. Escúchame, la moneda fuerte. El préstamo son 200 y tantos de millones de dólares. Pero como esa noticia vende poco, es poco atractiva, lo llevan a pesos y dicen 15,000 millones de pesos. Eso es para vender noticia amarilla que genera más atractivo.
Genera más marketing. ¿Cómo? O sea, Joselito, que 15.000 millones no es mucho. No me entendió, no me entendió. No. Él no me entendió. Usted quiere minimizarlo. No, tú entendiste, no me da. Siempre y cuando los presupuestos sean deficitarios, vamos a estar en esto de préstamos permanentes. Y hasta que no se haga una reforma fiscal integral en el país, estaremos tomando préstamos permanentemente. Y encima de eso también el Senado de la República aprobó ayer martes por 2 lecturas consecutivas el presupuesto general del Estado de 2026 con el rechazo de la oposición. Es deficitario. Claro. Presupuesto Entonces, eso no es de ahora, 2005 para acá. Sí. 2005 para acá. Todos. Claro. 1.744.000 millones. Diablo, mamá, sí. Hay mucho cuarto. No, país rico, indudablemente, claro que sí. Un par de mil pesos. Y tú sabes que mi gallito, Omar Fernández. ¿Cuál gallito? Omar Fernández. ¿Usted gallero ahora? Le negaron ¿Usted se le queda la traba a último momento? No, pero es el gallito. ¿Cómo era? Lo dijo acá. Sí. No tiene puela todavía, continúa Cáceres. No tiene puela, un gallito no tiene puela, continúa. ¿Que no tiene puela? Si un gallito no tiene puela, continúa. No, porque cosa, con todo respeto, cuando si tengo un gallito ahí que lo estoy criando, es porque no tengo condiciones de pelear todavía. O sea, es un polluelo. Un polluelo, porque no tiene condiciones. Es una genética. Eso se hace para distorsionar. Usted que lo dijo, que es un gallito. No, cuidado. Pero ese gallito pica. No, pero el piquito está flojo todavía, le falta. Yo digo. Bueno, él se pronunció ayer sobre este caso y también sobre la indexación salarial. Sí. Vamos a escuchar el audiovisual. Vamos a escucharlo para ver lo que dice de los políticos que siempre arman el caso más grande, con cosas sencillas, que él lo puede resolver fácil. Vamos a escucharlo. Los legisladores es que a veces nos ponemos demasiado creativos y creemos que es importante crear una ley nueva, inventar una ley nueva para todo. Y a veces perdemos de vista lo esencial y lo fácil. A veces basta con hacer cumplir las que ya tenemos sin inventar una nueva. Hagamos cumplir lo que manda el Código Tributario, indexación para el salario de los trabajadores, por favor, señores. Por eso, ojalá, y en este momento, presidente, pido de manera muy respetuosa el que podamos someter a votación la posibilidad de que se envíe con plazo fijo de 24 horas hasta el día de mañana, el que podamos ver este presupuesto una vez más y el que podamos darle a este pueblo dominicano, a los trabajadores, lo que realmente merecen por ley. Porque de lo contrario corremos el riesgo de que mañana lo que se diga es que este gobierno venció a más de 700.000 trabajadores que lo único que le pedían a este Congreso era que respetaran su bolsillo y respetaran su salario. Muchísimas gracias. Joselito, ¿y no se puede hacer ese ajuste ahí en el presupuesto? Hermano, por el primero que sabe, que está ahí dentro, que ese presupuesto deficitario es Omar. Sí, es deficitario. El primero que sabe de la situación económica que vive el país, desde antes de Luis ganar, antes del COVID, porque Danilo dijo que ganar en el 20 iba a tener serios problemas, sin llegar el COVID. Entonces, lo que pasa es que si nos llevamos de lo que es el cumplimiento de la ley, en salud no se cumple. Porque la ley contempla una cosa que no se cumple, que ningún gobierno la cumple. No se cumple con los ayuntamientos. Hay 50.000 leyes que los congresistas deben ajustarlas a la capacidad de su ejecución. Sería más atractivo que las leyes se hiciesen ajustadas a la posibilidad de su ejecución y no tener una ley por tenerla. Yo coincido con Omar, eso hay que hacerlo, pero sabe más que yo la realidad de ese presupuesto. Lo que pasa es que él está reclamando algo que es justo, por detrás hay una cortina de populismo. Por eso menciona la cantidad de personas, 700.000 y pico, buscando quedarse con una parte de ellos para un plan político. Sí. Vamos a ser realistas. Él sabe las debilidades que tiene ese presupuesto. Más que yo, y más que usted, más que Cate, más que Saúl y más que Castillo. Lo que pasa es que es un tema atractivo que en este momento no va a calar. Atractivo y justo. Y justo, pero en este momento no va a calar. ¿Por qué en este momento no va a calar? Porque la gente lo que quiere es justicia para el tema Senasa. Pero mira, Joselito, eso le está granjeando. Me equivoco, escúchame. Sí, él, con todo respeto, debió postergar ese pronunciamiento. Sí. La gente lo que quiere ahora es que 2.0 y menos 2.0 para atrás también, sí, lo recojan a todos y a todas en camiones, en minibús, lo tranquen a todos y escondan la llave en África.
¿Qué? A todos y todas. ¿Cómo? pero fue que no sé. A todos y El hombre todos. vino resentido. Todos los hoy. corruptos. Vino resentido Esta vez hoy. Senasa hay que recoger Ey. todo lo que han hecho diablura Cuidado. antes del 20 y Cuidado. después del 20. Pero mientras tanto, él mantiene el tema en la palestra y los empleados formales comulgan con él porque él está en defensa de los empleados formales. Sí, Sí, sí. porque es injusto. Tú ves, yo sé, como tú señalas, que él lo está haciendo revestido de populismo político. Claro. ¿cierto? Pero cuando tú tienes una posición populista, pero en el fondo es justa, es delicada la situación. Tú ves, porque es cierto, hay una injusticia Pero con los se han empleados. cumplido más en este país con lo que está más cerca de la gente. Lo que está más cerca de la gente son los ayuntamientos. Desde el año 2007, Gobierno primero local. era un 10%, se aprobó. Y Pueblo llevó un 6 en 2002. Leonel duró de 2004 al 2012 dándole 15.000 millones a los ayuntamientos. 15.000. Este gobierno le da más de 30.000. Este gobierno lo duplicó, dándole le aumentó 1.000 millones. Es decir, yo estoy de acuerdo con los salarios, pero también estoy de acuerdo con el tema de la salud. Que hay que hacer una ley ajustada a la realidad. Y que a los ayuntamientos, que los empleados ganan salario cebolla, muy poco, porque no se cumple con los ayuntamientos. Pero es una debilidad desde el principio de la ley. Tú sabes que lo del ayuntamiento no es por asunto económico, es por asunto político. Pero también hay problema económico con el presupuesto. Buen punto. Sí, pero yo digo, aparte de todas esas cosas, hay debilidad en el presupuesto. Para el pago de deuda, ¿cuándo hay que buscar este año? Más de 300 millones de pesos. Sí. De 1.7 hay 300 pagos de deuda. Sí. Casi el 4%, es más de 300.000, es casi 4%. Compite con educación. Compite con educación. Entonces, pero es una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la deuda estaba antes del COVID y después del COVID se multiplicó. Indudablemente. Es una realidad. Lo importante de este tema es que yo creo que llegó la hora de sincerar la recaudación. en este país. Exactamente. Este es el momento. A Omar hay que felicitarlo por su iniciativa. Claro. Hay que felicitarlo, independientemente que sea o no sea populista, hay que felicitarlo porque yo soy asalariado y a mí me conviene. Claro, claro. Claro que sí, yo no puedo venir a vender eso, pero también hay que verlo todo, porque muchos sectores de abajo, del medio y de arriba, se están beneficiando, más los de arriba. Aquí hay unas excepciones fiscales que se beneficia un grupo empresarial que dan para resolver ese problema de la organización. Ese problemita. Pero claro. 30 Claro. veces, son 300 mil y pico Entonces, millones de yo creo pesos. que está el momento de que Magín, junto al equipo económico del partido de gobierno, se siente con todos los actores y sinceremos las cosas. Pero escúchame, esto es tan fácil el tema. Ahí hay que meter. sincerarla. No es tan fácil. Tú lo pones tan fácil como con algo nuevo. Espérate. Ahí, ¿por qué ninguno lo toca en el tema? ¿Por qué la oposición, los inmaculados, no tocan ese tema? Pues tú viste aquí el amigo Charlie Marito que estaba aquí y eso lo tuvo que decir de último. Pues yo no se lo dije, pero él lo sabe, pero lo sabe más. Lo saben todos. Y no hay que tocar ese tema de la oligarquía de este país. Porque lamentablemente necesitamos políticos que sean más pulcros, internos y externos. ¿Es cuánto? ¿Y los fideicomisos? Yo no manejo ese ¿Pa' tema. cuándo? Yo no manejo ese tema. No he investigado, no he investigado. Va a tener que Bueno, investigar. vamos a escuchar también otro audiovisual sobre otro gallito, que es Juan Ariel Jiménez. No tiene prueba todavía ese. Ese sí tiene escuela, y ese sí sabe lo que se mueve que habla sobre el caso Senasa, que está al borde del colapso. Y él explica Económicamente, lo explica. económicamente, sí. Vamos a escuchar este audiovisual. Senasa publicó unos estados financieros, no son los estados auditados, pero son estados financieros corregidos y se da cuenta de un grave deterioro. Senasa está quebrado. Senasa tiene de pasivos 22.322 millones de pesos y apenas los activos llegan a 11.077 millones de pesos. O sea que por cada activo tiene 2 pasivos. Por cada peso que tiene, debe 2. Esa es la definición técnica de cuando una entidad está quebrada y no es más que el reflejo de una serie de pérdidas que fue acumulando a lo largo de los años que mal contadas va dando como 18.000 millones de pesos. Un experto dijo en este canal que Senasa no puede quebrar porque es subsidiado por el gobierno. ¿Cuál sería su respuesta? No, ese es un razonamiento equivocado. Senasa es una empresa y como toda empresa puede quebrar. Lo que pasa es que es una empresa pública que en el caso de una quiebra, el gobierno, como su principal y único accionista,
Ya SENASA publicó unos estados financieros, no son los estados... Ahí estaba Juan Ariel Jiménez. Se planteó, técnicamente es una realidad lo que plantea, que tiene 22 mil millones de pasivos y activos 11 mil. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Que debió, con todo respeto, que yo lo conozco, que es una materia con él, porque más, ella, una materia de con él, una brillante, Juan Ariel. Sí, sí. El mejor estudiante de economía que ha dado este país, últimos 20 años. Sí. De este país, Juan Ariel Jiménez, claro. Hijo de Frucho Jiménez. Su madre murió hace poco. Mira qué pasa. No se puede negar que si hay 11 mil millones de déficit, el gobierno se tiene que sentar con esos gastos inexplicables, buscar un entendimiento con la variable, reducir esos inconvenientes existentes y se reduce el déficit. Por etapa. Sí. Y el gobierno tiene el deber de buscar ese complemento. Sí. Si son 11 mil, como él dice, reducir la operatividad más sana que había, contaminada, y reducir ese déficit año tras año, y el gobierno auxilia con 2, 3 mil, 4 mil millones de pesos para bien de todos los dominicanos y la salud del pueblo en sentido general. Eso es lo que hay que hacer. Oxigenarla, como el gobierno oxigena va a concentrar para la estabilidad macroeconómica, como el gobierno oxigena con el 4 a la educación, que le da dinero de más. Porque el gobierno está para eso, para velar por la salud, la alimentación y la educación. Esa propuesta tuya está muy interesante. Y Milton Friedman, tú lo conoces. El neoliberal. El neoliberal. El chico aguados. Sí, chico boy. efectivamente. Decía que una empresa, para que sea empresa, tiene que tener interés pecuniario, tiene que ganar. Claro. SENASA es una empresa. Claro. Los gobiernos la han querido ver como una empresa que no tiene derecho a ganar, que al contrario hay que subsidiarla y hay que inyectarle. Ok, se presentó una situación ahora, la propuesta tuya muy interesante, muy buena, ojalá que tenga repercusión nacional, está formidable lo que tú acabas de plantear. Hay que acudir, bien, perfecto, hay que acudir en estos momentos en pro de SENASA. Pero SENASA tiene que verse todo el incumbente que esté en la administración, en la gerencia de la aseguradora estatal. Tiene que verla como una empresa que debe ganar, como dice Milton Friedman. Claro. Y si no gana, que por el aporte social que le hace el gobierno a la sociedad, que de los recursos que los contribuyentes pagan de impuestos, por lo menos que el gobierno oxigene, no tanto como está, pero que colabore, porque en definitiva, quienes se benefician de SENASA son los mismos que pagan los impuestos. Exactamente. Porque decimos, no, que SENASA, ¿y para quién beneficia SENASA? Para que pague impuestos, que no tiene capacidad económica para el sector de salud. Dicen, no, que está quebrado, ¿a dónde vamos a coger dinero? Hay que reducir la brecha, poner controles en el desorden que había, reducir ese faltante y que el gobierno del presupuesto oxigene. Ojalá que esta crisis que se ha presentado ahora sirva de ejemplo para que se tomen las medidas prudenciales pertinentes, como se hizo en el 2003 a raíz de la crisis bancaria. Hoy el sistema bancario está saneado. Blindado todos los años. La superintendencia de bancos supervisa a cada banco, le rinde un informe, hay controles establecidos, porque de aquella experiencia funesta en el 2003, hoy tenemos medidas prudenciales que controlan el sistema financiero nacional. Un modelo en la región que hasta los Estados Unidos han piropeado y han premiado al país y lo han distinguido en esa materia. Ojalá que esta crisis sirva para eso. Esa crisis, lamentablemente, que aunque nos duele a todos y todas, va a traer un blindaje. Ojalá que así sea. Va a traer un blindaje. Porque lamentablemente los países subdesarrollados que miden desarrollo, para que las cosas cambien, se tienen que dar así como se está dando. Lamentablemente. Va a cambiar ahora el sistema de salud. El gobierno tiene que oxigenarlo y buscar los controles. Y yo estoy de acuerdo que le quiten ese cuarto a todos los médicos involucrados. Ahí es que yo quiero ir, porque así mismo como tú hablas de ese blindaje del banco, el banco te puede decir a ti dónde está todo ese dinero. Sí. Claro. Sí. Porque ellos nada más tienen que ir. Ellos manejan. Y mandar la inteligencia y caerle atrás el dinero. Claro. Y recuperar todo ese dinero y sacárselo a toda esa gente. Sí, hombre. Sacárselo a toda y esa ahí gente. todo el médico que quitarse esos cuartos. Para que otro médico no lo piense hacerlo. Claro. Hay que poner un ejemplo. Y hablando de eso, vámonos a lo local, de La Vega, que tenemos a Iván Cárdenas. Nuevamente, Iván. Nuevamente. Iván el Terrible. El Terrible, sale de nuevo. ¿Te acuerdas de ese personaje? Iván el Terrible. Sale de nuevo
cuando lo aborda la prensa sobre el caso Senasa. Vamos a escuchar. Las clínicas saben, porque después que notificamos los médicos para el proceso, se les notificó a las clínicas también. Entonces no puedo dar nombre de clínica tampoco. Todo el mundo sabe cuántas clínicas hay en La Vega. Claro. 7, 8 clínicas. Entonces, entre esas 7, 8 clínicas están los médicos. Bien. Miren, tú usaste el término correcto. Nosotros notificamos esos médicos. Y es bueno que el pueblo sepa, primero, que Iván Cárdenas no hizo ninguna investigación al respecto. Iván Cárdenas cumplió con un mandato del Seguro Nacional de Salud Santo Domingo, quien nos envió esas notificaciones para que nosotros cumpliéramos con entregárselas a esos médicos. Y eso hicimos. De hecho, cuando los médicos reciben esa notificación, me llaman para decirme que recibieron eso y no, deben de ir a Santo Domingo a investigar. Deben de ir a Santo Domingo a ver cuál fue la razón principal por la cual le quitaron el código. No sé si lo hicieron porque nosotros cumplimos con un mandato de notificarlo solamente. Entonces, quien hace la investigación es el organismo del seguro que se encarga de eso. Bueno, quien hizo sus investigaciones fue el Departamento de Fiscalización y Control Interno de la institución. Porque encontró, imagino, algunas irregularidades. Me imagino que encontró irregularidades y hay que ver ahora si esas irregularidades comprometen la responsabilidad penal de esos médicos, porque nosotros desconocemos, ¿verdad?, la magnitud de esos hallazgos que tuvo la Unidad de Fiscalización y Control Interno. Entonces, la población pide nombres y queremos saber quién es el encargado de dar los nombres de estos 17 médicos. ¿Cuál organismo es? Bueno, primero, Iván Cárdenas no es la persona adecuada para dar nombres. El que quiera nombre puede dirigirse a la institución a Santo Domingo, a la jurídica, ¿verdad?, y pedir nombre, pero también tienen otros medios, que vayan a las clínicas de La Vega a ver si encuentran los nombres, si se lo dicen. Iván Cárdenas no es la persona adecuada. Don Iván, ¿cuáles son las clínicas en las cuales pues hay médicos notificados? Porque son de centros privados. No, es una información que las clínicas saben, porque después no notificamos los médicos para... El corte que yo vi, mira qué pasa, el concepto. No, que el caso está judicializado, es el Ministerio Público que tiene que dar nombre. Es la forma, nosotros notificamos, esa fue la expresión. Es diferente que tú digas, por instrucciones de SENASA, entregamos notificaciones. Es diferente a yo decir, nosotros notificamos. Es diferente a tú decir, por instrucciones de SENASA, recibimos notificaciones y se le entregamos a sus respectivos responsables. Es diferente el concepto de la gramática. Por eso fue que se convirtió viral. Nosotros notificamos, y se está diciendo que yo. Pero como tú dices, por instrucciones de SENASA, recibimos notificaciones y entregamos a sus respectivas personas los mismos. Manzana. ¿Cómo? Naranja, lo mismo. No lo mismo, no. La gramática no es la misma, ¿no? Sí, no. Y lo que pasa es que no es lo mismo también dar declaraciones en una rueda de prensa que en una conferencia de prensa. La gente le llama indistintamente igual, cree que es lo mismo. Una rueda de prensa es eso. Por ejemplo, cuando abordan a cualquiera. Pero se llama rueda porque está rodando. Rueda de prensa. La gente rápido da una declaración. Conferencia de prensa es cuando alguien va a dar unas informaciones, una declaración específica frente a un grupo de comunicadores, de periodistas. Claro. Eso es una conferencia. Tú estás lúcido. No lúcido, no lúcido. Lucido. Bueno, señores, lo que está lucido es el tiempo y ya se nos agotó por el día de hoy. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos mañana. Será otro día mejor. Si Dios quiere. ¿Verdad? Claro. Señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Buen día. Adelante, estudios.